La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o como lo llaman con sus siglas EPOC, es una enfermedad que se produce por un daño del pulmón, del tejido del pulmón, secundario a varios factores, entre esos el cigarrillo, la polución o algunos factores genéticos, pero lo más común es la exposición al cigarrillo o al cigarrillo electrónico también. Los síntomas más frecuentes son una tos que generalmente dura más de 15 días, puede ser o no productiva, es decir, que produce flema, y también puede tener dificultad para respirar. En los pacientes que tienen antecedentes de exposición a cigarrillo o a combustión de biomasa, que es cuando cocinan con leña, o pacientes que viven en zonas de mucha contaminación como Medellín, se sospecha la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y ahí es donde los médicos mandamos unos exámenes, definimos si tiene o no tiene el diagnóstico o si tiene riesgo de tener EPOC dependiendo de las imágenes y de los resultados de la función pulmonar. ¿Cómo sabemos que el paciente está haciendo una exacerbación, es decir, el paciente está empezando a empeorar? Primero, la disnea o la dificultad para respirar empeora, hay un aumento de la tos, la flema puede cambiar de color. Otro punto importante es que a veces hacen tos con sangre. También estos pacientes empiezan a bajar de peso. Cuando el paciente empieza a bajar mucho de peso de forma crónica, eso es un marcador de gravedad de la enfermedad, porque eso quiere decir que el pulmón está muy inflamado y que eso está afectando el resto de los órganos. Otro marcador importante es cuando se le empiezan a hinchar los pies, hacen lo que nosotros llamamos una falla cardíaca, sobre todo el lado derecho, y ellos empiezan a aumentar el edema o la hinchazón de los pies. Otro punto importante es que cuando ya está más avanzada, que en los dedos se empiezan a poner azules, o alrededor de la boca también se empieza a poner azul. Eso nos dice que no hay suficiente oxígeno en la sangre y que tenemos que hacer un examen que se llama gases arteriales para poder definir si el paciente requiere oxígeno en la casa. Básicamente estos son los signos más comunes, y esos signos o síntomas indican que hay que consultar. Existen diferentes etiotipos que llamamos nosotros, o grupos de pacientes que según su causa nosotros los clasificamos. Hay un grupo que es genéticamente mediado y que se llama alfa-1 antitripsina. Es mucho más raro y generalmente el paciente se presenta con los mismos síntomas de la enfermedad pulmonar, pero de forma más temprana y más severa. Tenemos otro grupo de pacientes en los que tienen complicaciones con el desarrollo pulmonar. El desarrollo pulmonar se ve afectado, sobre todo con mamás que fuman. También tenemos otro grupo que es relacionado con la exposición a la contaminación, a algunos tipos de ocupaciones que están expuestos a ciertos tipos de gases en la industria, que también pueden desarrollar esta enfermedad. Hay un grupo de pacientes nuevo, que son los pacientes que usan los vapeadores o los cigarrillos electrónicos. Eso puede causar dos tipos de daño pulmonar. Uno que es más agudo, es decir, más rápido, que pueden generar una fibrosis pulmonar, y otro a más largo plazo, que es cuando se daña el pulmón, el tejido del pulmón, que nosotros llamamos enfisema, y puede causar EPOC. La prevención de esta enfermedad es lo más importante. La vacunación evita daño pulmonar, porque las infecciones a repetición, sobre todo cuando son niños, eso genera una cicatriz en los pulmones, y cuando hay pacientes que tienen muchas infecciones, puede ser que estos pacientes, la función pulmonar a largo plazo, cuando ya están en una etapa de edad mucho más avanzada, pueden tener algunas complicaciones pulmonares relacionadas. Entonces, no solamente la vacunación contra COVID, sino la vacunación contra influenza, la vacunación contra neumococo en quienes estén indicados, la varicela, que hay unas personas que todavía no la tienen, la varicela también puede causar neumonía, y contra Bordetella pertussis, todas estas infecciones, si las evitamos, mucho mejor. A los pacientes que están con exposición ocupacional es importante hacerles un seguimiento, y no solamente el seguimiento, sino que deben usar los mecanismos de protección estipulados para cada uno de esos tipos de trabajo. El tratamiento consiste primero en las medidas no farmacológicas, y segundo, en las medidas farmacológicas. Una vez el paciente esté muy bien educado, que es lo primero, nosotros también podemos empezar a hacer un impacto con medicamentos. Entonces nosotros lo que hacemos es que clasificamos el paciente. Independiente de todo, es una enfermedad que, uno, se puede prevenir, y dos, se puede tratar. El paciente puede vivir una vida normal si sigue las recomendaciones, y en esos pacientes que ya el EPOC está mucho más avanzado, nosotros indicamos el uso de oxígeno. Es una invitación primero para que dejen de fumar, sean conscientes con los cigarrillos electrónicos, que también pueden causar esto, también que sean conscientes sobre la contaminación y el impacto ambiental que está teniendo nuestro planeta, que eso nos afecta bastante, y que lo mejor siempre es prevenir.